Nuestro invitado de hoy no atravesará, como es costumbre, el puente levadizo de acceso a la Ciudadela. Y es que, verán ustedes, desgraciadamente, a principios del mes de enero de este año 2023, fallecía don Carlos Royo Villanova. Déjenme contarles además que teníamos ya pactada una preciosa entrevista y que nada hacía presagiar ese fatal desenlace. Así nace el proyecto del Consorcio de la Ciudadela de Jaca de rendirle este sentido homenaje a un hombre que fue economista, historiador, coleccionista, pero sobre todo un hombre generoso y apasionado. Un universo de pequeños ejércitos de figurillas de todo el mundo y de diferentes épocas, coleccionado a lo largo de muchos años y mucho esfuerzo, que finalmente cedió por un precio simbólico al consistorio jaqués. Encontré una caja con soldados, no eran de plomo, eran metálicos, sin pintar, eran unos motoristas y la mayoría descabezados, lo que no sé de dónde procedía. Y ahí empezó. Allí empezó el sueño y después nació el primer proyecto de ese museo de miniaturas militares que arrancaba en el fuerte de Rapitán, donde estuvieron expuestas varios años, para concluir en ese proyecto museográfico que es el actual Museo de Miniaturas Militares de la ciudad de Jaca. ¿Cómo y por qué conoces a Carlos Royo Villanova? Bueno, pues cuando en agosto, mejor dicho, septiembre de 2003. ¿Cómo? Cuando empezamos con el proyecto del museo y me invitan a participar, Carlos está ya trabajando en el desmontaje, la recogida de las figuras del museo que estaban en el fuerte Rapitán. Y yo me acerco allí a Rapitán y subimos juntos. Y ese es el día en que yo conozco a Carlos, y el momento en el que le conozco es desmontando. Y ya a partir de ahí empezamos los dos a trabajar juntos en el desmontaje de las piezas que estaban todavía en el Museo de Miniaturas. Y ese es el arranque de nuestra larga relación, ¿no? De nuestra larga relación. Diego, en ese momento está ya planteado, ¿no? el que se va a ese Museo de Miniaturas Militares, que se va a hacer en la Ciudadela de Jaca, pero todavía no han empezado ni siquiera las obras. No, las obras arrancarían meses después y el proyecto sí que estaba decidido. De hecho, yo ya tuve un primer contacto con el general Coll en el año 2002 para hacer un informe del estado del museo en Rapitán. Subí y estuve viendo cómo estaba, y se hace un proyecto museográfico que redacta una empresa que se llama Queroche, y cuando Carlos empieza a desmontar y yo acudo al proyecto y hacemos el traslado, es porque ya se van a iniciar pronto las obras, pero todo esto todavía eran los dormitorios de tropa de alguna compañía, creo que era una compañía de transportes, lo que hay aquí. Están todavía las literas, las camas, los aseos. Tenemos imágenes además de cómo ese proyecto iba naciendo, iba poco a poco llevándose. Diego, ¿cómo te transmitió, no sé, esa ilusión que Carlos tenía? Porque Carlos era un hombre que toda su vida, pues el coleccionar las figuras, un apasionado, ¿no? de las maquetas, etcétera, etcétera. Cuando vio que ese sueño se iba a llevar a la realidad aquí en la Ciudadela, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo te lo transmitió? Bueno, Carlos era una persona, primero muy tranquila, pero a la vez muy entusiasta, ¿no? y muy comprometida.
Entonces, desde el primer momento, Carlos lo que transmitía era seguridad y confianza. Y además, sin él mostrarlo ni alardear de ello, se le notaba la pasión y el conocimiento que tenía de la historia militar, de las miniaturas y del mimo con el que cuidaba esas figuras que él seguía reconociendo, creo que como suyas, ¿no? Aunque desde los años 80 pertenecían ya al ayuntamiento, para él eran sus figuras y era su colección, ¿no? De alguna manera. Y luego llegaron muchos meses después del arranque de ese proyecto de trabajar codo a codo. ¿Cómo era ese trabajo? ¿Cómo era trabajar con Carlos? Tenemos que recordar que el taller era un almacén grande donde ahora se encuentra la sala de premios Ejército y la sala Waterloo. Entonces era un antiguo comedor de gala. Y aquello lo transformamos en el almacén y en el taller de miniaturas. Ese era nuestro centro de operaciones, ¿no? Por así decirlo. Y ahí es donde empezamos a almacenar primero las cajas y después a inventariarlas y posteriormente a hacer una limpieza y un repaso de todas y cada una de las 35.000 figuritas. Y a partir del inicio de los trabajos de planteamiento de cada uno de los dioramas, pues Carlos se fue implicando pues mucho, porque él ya vivía aquí en Jaca, había estado muchos años viviendo en Madrid y en Zaragoza, pero él ya vivía aquí, entonces tenía oportunidad de venir y de acompañarnos. Y bueno, era una aportación constante de ideas, ¿no? Al proyecto. Y además, yo me imagino que en ese trabajo cotidiano de meses, ¿no? Hasta que se arranca definitivamente el espacio expositivo, cuéntame alguna anécdota. Uy, anécdotas tenemos muchas, pero quizá una de las más significativas o bonitas o curiosas, ¿no? Era aquella que un día pues estábamos haciendo el diorama de los tercios del siglo XVI y había unos campos de labranza y como digo, siempre a Carlos se le ocurrían ideas, ¿no? Y la verdad es que me dice, oye, a este campo le falta un espantapájaros. Digo, un espantapájaros, claro. Oye, pues, y como esas muchas, ¿no? Y entonces ese espantapájaros se hizo con una pieza además de desecho de la colección, que le faltaba una pierna. Contamos a los niños que el cuento del soldadito de plomo y demás, y es una pieza reutilizada, ¿no? A partir de una idea de Carlos, que se le ocurrió que ahí iría bonito poner un espantapájaros, una anécdota. La recuerdo yo siempre porque fue idea suya, ¿no? Claro, muchas anécdotas. Y luego, estamos hablando del Museo de Miniaturas Militares de la Ciudadela de Jaca. Me vas a permitir decirlo que es uno de los mejores y más completos del mundo. Pero yo me imagino que en aquel momento algún instante difícil tuvo que haber. Momentos difíciles, sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál es alguno de los problemas que se presentaron algún día de evolución? Había problemas lógicos y luego problemas añadidos, ¿no? Pero dentro de los lógicos, pues por ejemplo, estamos sobre el diagrama dedicado a la división acorazada por Minatiano. Carlos había comprado y adquirido cada uno de los remolques, vehículos, transportes oruga, acorazados, carros de combate, etcétera, para completar la plantilla. Pero son más de 5.400 piezas las que tenemos bajo nuestros pies ahora mismo. Y sabíamos que íbamos a diseñar una vitrina de 20 metros cuadrados, 5 por 4 metros. Había que ordenarlos y colocarlos convenientemente según ese espacio. Pues Carlos, en el taller, esto lo montó como 5 veces para poder organizar y estructurar todos los vehículos por compañías, por
por batallones, por regimientos, por brigadas, por agrupaciones, para que tuviera sentido y para que cupiera perfectamente. Entonces era una dificultad porque no era fácil mover 5.400 piezas 4 o 5 veces que las movió hasta que dijimos, este es el diseño, esta es la organización que hay que llevar, ¿no? Entonces hicimos fotografías y cuando ya se planteó y se presentó el diagrama definitivamente, ya partíamos del esfuerzo y del trabajo de Carlos que había tenido durante tiempo, porque imagínate, todas estas piezas. Lo mismo ocurrió con el desfile de la Victoria de la Guerra Civil, otras casi 5.000 piezas en 17 metros lineales, con un ancho de poco más de 25 centímetros, que había que ordenar, ¿no? Pues igual, no podían ni sobrar ni faltar, ¿no? Son trabajos añadidos y problemas logísticos. Luego, pues con el tema del diseño, pues también conforme íbamos avanzando en los trabajos, pues surgían ciertos problemas o añadidos o cambios de opinión dentro de... No sé. Un museo que nació con vocación de estar vivo y de ir creciendo. Un museo que yo creo que desgraciadamente Carlos nos dejó en enero de este año, 2023. Él llegó a conocer, por ejemplo, la última incorporación que ha sido esa maqueta que tienes a tus espaldas de la Guardia Civil. Sí, además, bueno, Carlos nunca dejó de trabajar por y para el museo desde su puesto discreto, ¿no? Y siempre tenía ideas y siempre aportaba propuestas, incluso después de la inauguración fue aportando más piezas y nuevas colecciones. Y una de sus propuestas, no realizadas en el momento de la inauguración, pero que quedaban pendientes por añadir, era un diorama que homenajeara y que se dedicara al trabajo y dedicación de la Guardia Civil. Y como tal, pues esa propuesta a su vez la trasladé yo al coronel director y fue aprobada, fue apoyada por la Dirección General de la Guardia Civil, por la Fundación de la Guardia Civil, y hoy existe gracias al impulso y propuesta de Carlos y después al apoyo tanto del consorcio como de la Guardia Civil en su momento. Es historia viva de las vicisitudes, ¿no?, que ha pasado este museo para ir creciendo y convertirse en lo que se ha convertido. Y por eso es un museo vivo, porque efectivamente es un museo que ha ido evolucionando y espero que siga haciéndolo. Desde su inauguración no ha parado de crecer y de moverse, ¿no? Porque los museos actualmente han de ser eso, han de ser algo que reclame y que aporte al público novedades, inquietudes, diversión, información, cultura, y de alguna manera este museo procura que eso se vaya cumpliendo, ¿no? Y además en esa evolución que basta con asomarse a las redes sociales, a TripAdvisor, y ver las críticas tan maravillosas que tiene, y sobre todo jugar con ese efecto del museo inesperado, ¿no?, de que la gente llega y sale todo el mundo que lo visita pensando que es algo increíble. ¿Tú sabes, Diego, algún diorama en especial o alguna pieza de este museo que le gustara especialmente a Carlos? Bueno, estoy convencido y seguro que Carlos adoraba todas las maquetas, todos los dioramas que había en el museo, pero especialmente para él el significado que tenían los dioramas de la Guerra Civil Española eran especialmente relevantes, porque Carlos vivió en su infancia el desastre de la guerra, con el fallecimiento de su padre, que era oficial del ejército, y también de su tío, en el otro bando, ¿no? Las dos hermanas, tanto su madre como su tía, se quedaron viudas y con sus primos y demás vivieron esa tragedia, ¿no?, que fue la Guerra Civil. Y de hecho, fue para mí, por lo que yo conozco de Carlos, fue
fue una constante en su vida el estudio, la comprensión y el desarrollo de todo lo que la guerra civil supuso, y estoy convencido que esa sala es la que a él le llamaba más, ¿no? Le llenaba más. Fíjate que escuchándote pensaba que en este museo se encierra no solamente el arte y la cultura, sino también la comprensión para el público de la historia, ¿no? Y en este caso, pues de la historia de España. Sí, y además vivimos tiempos en los que hay que potenciarlo y recuperarlo y hacerlo presente, porque, bueno, muchas veces la historia se diluye, se manipula, se utiliza con distintos fines, ¿no? Y yo creo que es importante que en los museos, en los archivos, en las bibliotecas, en la cultura, en distintos ámbitos, la historia no deje de estar presente, reconocida y vista para todo aquel que quiera estudiarla, ¿no? Y, bueno, este museo es uno de los puntos fuertes que tiene, ¿no? El dar la oportunidad a la gente que lo visita de poder entrar un poquito, aunque sea superficialmente, en cada una de las historias que cuenta Néstor de Gama, ¿no? Y ya para concluir, la relación que tú tuviste con Carlos fue muy especial. Yo sí puedo decir que lo conocí cuando realizamos el documental del Museo de Miniaturas Militares. Me pareció un hombre que, si tuviera que destacar algo, hablaría de su elegancia y de su humildad, pero yo sé que tú sentías por él una profunda admiración. Sí, para mí Carlos era como una figura a seguir, ¿no? Alguien en quien reflejarte y a quien imitar, porque era una persona que no mostraba toda su grandeza, todas sus capacidades y todo lo que él tenía vivido. Fue un importante hombre de Estado, creo yo, y además de todo el tema del miniaturismo y demás, ¿no? Sin embargo, nunca alardeó de ello, pero cuando hablabas con él, pues era fascinante, ¿no? Sus valores, tanto humanos como políticos, como religiosos, como de saber compartir y de vivir, y todo eso lo transmitía. Y para mí Carlos, pues, fue un referente. Ha sido una persona que todos tenemos referentes, ¿no? Más o menos cercanos, y bueno, pues yo he sido una de esas personas que he tenido la fortuna o la alegría de conocerle, disfrutar de su amistad, porque nos queríamos, nos apreciábamos, y el corazón de Carlos pues era un corazón muy grande, un corazón generoso y alguien que amaba a la gente que tenía a su alrededor. Y luego, pues, no sé, cosas que te hacen reflexionar, ¿no? Como amaba y quería mucho el tema de investigar sobre sus ancestros, sobre sus antepasados, recuperar la historia, ¿no? Y él me contaba que tenía su árbol genealógico hasta, creo que era Don Pelayo, imagínate. Y eso me parecía fascinante, ¿no? Porque yo me hubiera gustado conocer quiénes eran mis antepasados hasta esa época, ¿no? Entonces, el valorar la historia, valorar lo que otras personas han vivido antes, que nos han precedido y nos han legado, pues son cosas, yo creo que muy bonitas, ¿no? Y Carlos, para mí, como te digo, pues una gran persona en la que reflejarse y seguir. Eso es. Pues muchísimas gracias, Diego, porque tu testimonio era muy importante en este reportaje, un poco en homenaje a Carlos Royo Villanueva, porque tú trabajaste con él codo a codo en un proyecto tan maravilloso como es este museo, que nos sobrevivirá a todos y que queda allí. Decir también que, bueno, pues tenemos planteada esa entrevista a Carlos, porque él hasta el último día de su vida yo creo que fue un hombre con inquietudes, fue un hombre con ilusiones, con proyectos,
y tal, y entonces pues era muy importante vertebrar ese homenaje con tu testimonio, así que de corazón gracias. Bueno, yo agradecerte también a ti la iniciativa de poder hacer esta entrevista homenaje, ¿no?, a Carlos. Es verdad que estaba previsto que le hicierais la entrevista en persona, no ha podido ser, pero es cierto que Carlos se merece que sea recordado, porque además este museo pues existe gracias a él. Y después, bueno, todas las personas que hayamos ido detrás, ¿no?, pero sin su entusiasmo, sin su amor por la historia del miniaturismo y su dedicación, pues aquí no estaríamos ninguno. Y entonces eso hay que recordarlo y mantenerlo vivo. Pues un acto de enorme generosidad, porque gracias a vuestro trabajo, vuestra ilusión y vuestro esfuerzo es algo que disfrutamos todos los jacetanos, y además es que nos sentimos muy orgullosos porque Jaca, ciudad turística a la cual viene la gente, y yo de verdad lo digo siempre, que la gente se asome en las redes sociales y vea las críticas tan maravillosas de este proyecto. Muchas gracias, Diego. Ana Fe, ¿cómo es nacer en una casa en la cual me imagino que desde la infancia ya tanto tú como tus hermanos rodeados de miniaturas y de figuras? Sí, íbamos naciendo los hermanos a la vez que iban llegando los soldaditos. Entonces la familia aumentaba por todos los lados. Era diferente, era divertido, ¿no? Tener un padre que jugaba con soldaditos, con juguetes, al fin y al cabo, pues era divertido. Y complicado por el espacio que supone, claro. Llegaría un momento en el cual es como que dijéramos los muñecos podían llegar a invadiros. Sí. Mientras en un principio tenía miniaturas de todos los tamaños. Había unos soldaditos más grandes, más pequeños, planos, semiplanos, y solo eran los soldaditos. Luego poco a poco ya empezó a montar dioramas, con lo cual empezaron a llegar las casas, los árboles, los aviones, todo lo que acompaña para poder hacer los dioramas que él se hacía en casa, ¿no? Eso ocupa mucho más espacio. A los soldaditos por sí mismos, sobre todo cuando se vendían los grandes, se quedó con los pequeños, ocupaban relativamente poco, porque en un cajón te caben cientos. Entonces, en un cajón en varias capas, el espacio no era muy grande, pero todo lo que acompañaba a eso, sí. Oye, hablamos además de una afición que tu padre, Carlos Rollo Villanueva, no la perdió nunca, es decir, de personas eso, sino que eso fue... La tuvo desde pequeño. Lo que pasa es que luego se fue derivando hacia la escala que tiene actualmente, que hay aquí en el museo. Pero sí, y además a él le gustaba jugar cuando estábamos todos. Unos años vivimos en Zaragoza y entonces se organizó una habitación de la casa, una casa muy grande. Se puso un tablero que se bajaba, y entonces se subía y se bajaba, y ahí se podían hacer se hacían sus dioramas, que era la habitación de mi hermana. O sea, compartía habitación con los dioramas, con lo cual o dormía en su cuarto o dormía en otro si había diorama montado. Pero yo luego llegó un momento que le aburría, porque estaba solo allí. Entonces, al final, acababa con todos los soldaditos en el cuarto de estar, en la mesa, con los niños, la televisión y todo allí montado. Y mi hermana recuperó su habitación. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque yo me imagino que hay un poco como de cuento de hadas, no sé, de coger las miniaturas aquellas y a vosotros cuando erais niños jugar, además con niñas, ¿no? No te creas que nosotros nos dejaba acceder mucho a los soldaditos, hasta que ya empezamos a ser un poco más mayores, pero claro, los niños al fin y al cabo cogemos eso y le destrozamos un batallón en unos segundos. Entonces, bueno, jugábamos nosotros relativamente, pero sí, estaba en el medio de todos los soldaditos siempre. Y en un momento de esta historia surge la primera posibilidad de que todo eso vaya a parar a un museo, que ese museo esté en Jaca, que ese museo esté en el Fuerte de Rapitán. Cuéntame, ¿cómo surgió aquella propuesta? Yo creo que eso fue ya habíamos vuelto, fue la época que volvimos a vivir a Madrid, sobre el año 75 por ahí, pero no me acuerdo muy bien de las fechas, Y volvimos a Madrid y éramos todos más mayores, ocupábamos más, el problema de espacio era más acuciante que cuando vivíamos en Zaragoza. En aquella época estaba Armando Abadía, estaban pensando en hacer algo en Rapitán, y mi padre la verdad es que se llevaba muy bien con Armando, y hablando con él se les ocurrió montar ahí arriba, aprovechando los polvorines, la iglesia, o sea, no el edificio central, sino todo lo que le rodea, para hacer las miniaturas, con Armando Abadía y con Topete. Con Juan Topete. Con Juan Topete.
Y luego aquel intento, o aquel primer intento, que al final deviene en lo que es hoy el museo. Sí, porque allá arriba había muchos problemas de humedad. Entonces, y de mantenimiento. Era un edificio que no estaba utilizado, se había público unas horas, la ciudadela está habitada, aquello de allá arriba no, y había muchísima humedad. Entonces empezaron a deteriorarse mucho los soldados, empezó también a dar bichos, había telarañas, en fin, el mantenimiento era muy, muy complicado. Ya llegó a cerrarse al público porque se estaba deteriorando, y entonces ya aquí yo ya me pierdo. No sé cuál fue la decisión de hacerlo aquí, no sé si Diego estaba ya en aquella época también, y decidieron bajarlo y aprovechar las salas de la ciudadela para que fuera más accesible para todo el que quisiera, ¿no? Ana, se habló de tu padre, que era un hombre con una enorme vocación y un amor por las miniaturas. Era un hombre cargado de inquietud, era un hombre que, yo te lo decía preparando un poco esta entrevista, que era un hombre pues cargado sobre todo de humildad, pero a la vez de inquietudes. Yo había hablado con él hace poco un proyecto, por ejemplo, de la Guerra Civil Española. Sí, uy, eso ha sido lo que no ha conseguido, o sea, su batalla perdida, por decirlo de alguna manera, ha estado muchos años. A ver, a su padre lo mataron en la Guerra Civil, ¿vale? Entonces, él era militar, él quería haber sido militar, pero claro, la muerte de su padre pues marcó a toda la familia, ¿no? Entonces le impidieron, o sea, su vocación frustrada ha sido la militar. Entonces estudió, fue economista, sacó las oposiciones al Estado y tuvo unos cargos muy importantes dentro de su profesión. Pero siempre mantuvo por un lado la afición al ejército y la humildad de una persona de la calle, ¿no? Fue la época en Zaragoza en la que él fue fundador de Andalán, pues amigo de José Antonio Labordeta, de Emilio Gastón, de Guillermo Fatás, de todo este grupo, que eran todos gente muy pie a tierra, ¿no? Y bueno, pues él era uno más, era muy sencillo. Yo creo que durante toda su vida, hasta que falleció, gracias a Dios pudo vivir razonablemente bien de salud. Sí. Yo contaba a Diego, y además en esta entrevista, que teníamos precisamente proyectado hacerle esa entrevista. Sí, él tenía la cabeza perfecta, una memoria privilegiada y muchas inquietudes por la historia y muchos proyectos todavía relacionados con el museo, porque quedan muchas piezas, sobre todo me parece que él hablaba muchas veces con Diego para hacer una de barcos. Sí. Es un periscopio, no sé qué es lo que pretendía ahí Diego, que es el que lo organizaba todo, y tenía muchos proyectos, le quedaba mucho material que no está expuesto, más el de la Guerra Civil. Claro, de la Guerra Civil tiene muchos sonidos, muchas imágenes, ahí no son miniaturas, eso es más imagen y sonido, mucha foto, mucha lectura y muchas cintas grabadas con sonidos originales. Que las tenéis todavía y que sí, son yo creo que están aquí en la ciudadela, sí. Algo que sirve para... Está aquí en la ciudadela y él siempre intentó hacer alguna exposición, en algún momento se habló de hacer alguna exposición puntual, no permanente como esto, pero sigue siendo un tema delicado, ¿no? Entonces nunca encontraba el momento o alguien dispuesto por parte del ayuntamiento, por parte del ejército, por parte de todo el patronato de la ciudadela en arrancar con ella. Pero sí, el material está aquí. Ana, quiero agradecerte de todo corazón. Primero, razón porque es muy reciente el fallecimiento. En segundo lugar, porque esta ciudadela, la ciudad de Jaca, se siente plenamente orgullosa de la generosidad, del legado, de la importancia de tu padre, don Carlos Royo Villanova. Y yo me imagino que tenéis que sentir un gran orgullo, ¿no? Sí. Tu familia, por toda esa generosidad y por pasear por este espacio, por este museo, que en realidad es algo que lo decíamos preparando, lo hago para que nuestros espectadores sean también un poco cómplices de ello. Es historia, es arte, pero a la vez es como un legado importante que nos sobrevivirá a todos, ¿no? Que nació todo de una afición que en su infancia tuvo tu padre. Sí, él estaba muy orgulloso y fue una salida magnífica para la colección, porque era algo que si no se hubiera deshecho, se hubiera vendido, se hubiera desperdiciado, ¿no? Y entonces esto ha dado la oportunidad de mantener la colección, bueno, qué mejor marco, o sea,
Fantástico. Te voy a hacer una última pregunta, Ana Fe. Me gustaría que me dijeras qué idea, qué sentimiento querrías que los espectadores, que ya son cientos de miles desde que este museo abrió las puertas, pues cuando vengan en este verano de 2023 a pasearse por entre estos audiodramas maravillosos, ¿qué idea crees que es importante que se lleven de este museo? No sé, a mí quizás como hija de mi padre, me gustaría que lo recordaran con el cariño con el que lo hizo. Pues así será. Es bonito, hablamos desde el corazón y queríamos que la familia estuvierais presentes en lo que es este homenaje a alguien tan querido, tan carismático y tan entrañable como era don Carlos. Sí, lo siento, pero como tú has dicho, falleció hace solo, no llega 2 meses y todavía me cuesta hablar de él. Por eso, pues lo agradecemos de todo corazón, Ana Fe. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Marta, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y cómo son esos recuerdos de infancia rodeada, imagino, en casa, pues de tantas miniaturas, de tantos muñequitos, de tantos camiones? ¿Cómo lo recuerdas? Pues, hombre, en general como algo divertido. Porque, claro, cuando uno es un niño, el vivir rodeado de soldaditos eran, pues, los juguetes de papá, ¿no? Y de alguna manera, aunque no nos dejaba tocarlos mucho, pero bueno, también los nuestros. Y pues había soldaditos por todas partes. Y bueno, pues es una infancia entretenida. En casa muchas veces, pues eso, él montaba sus maquetas, sus dioramas, y a nosotros, pues que, bueno, a mí al menos particularmente me gustaban las manualidades, pues el poder ayudarle también a montar algunas cositas, pues era divertido. Luego encima verlo expuesto al público, ¿no? Y poder pasar por las exposiciones y tal, decir, eso lo he hecho yo, pues te llenaba de orgullo, la verdad. Hablamos, decía tu hermana Ana Fe, que hubo un tiempo en el cual viajabais en el coche los 4 hermanos más las cajas con el sí, y los traíais a Jaca. Sí, nosotros bueno, vivíamos en Madrid, pero los veranos casi de siempre los pasábamos aquí en Jaca, ¿no? Entonces, claro, era mucho tiempo aquí. Necesitaba su entretenimiento, viajábamos, igual que nos traíamos nosotros nuestros juguetes, pues él se traía los suyos. Y entonces veníamos con los soldaditos o se mandaban, ¿no? Si no podía mostrarlo en el coche, pues se mandaba con un mensajero o lo que fuera. Y aquella afición, ¿no? que nació, como nos decía en el documental, como una afición que poco a poco fue creciendo, hasta que llegó un momento que creo que era como que desbordaba. E incluso me ha contado un pajarillo que os ofrecía pues una propinilla por ayudarles a hacer cositas. Sí, la maqueta estaba valorada tanto por pieza, ¿no? Por ejemplo, la división acorazada, que claro, son muchos carros de combate, como los llaman ellos, yo los llamo tanques, pero bueno, hay un poco de todo, coches, un poco de todo. En aquella época que ya éramos adolescentes, pues era un dinerillo que la verdad es que nos venía muy bien, y encima por hacer algo que nos gustaba. ¿Y tú cómo recuerdas o qué recuerdo te viene a la mente cuando un día, me imagino que tu padre llegó a casa y dijo, esto va a ir a un museo y ese museo va a estar en el Rapitán de la ciudad de Jaca? Pues hombre, por un lado un poco de pena, ¿no? Porque decir, ¿cómo que te vas a deshacer de esto? Que nos gusta tanto, es como, ¿por qué? Pero por otro lado también es una sensación de orgullo, ¿no? Es decir, joder, lo va a poder ver mucha gente, va a estar al alcance de cualquier persona que quiera pasar por allí, pues también te llena de orgullo, ¿no? Eso es un poco esa sensación contradictoria de por un lado pena y por otro lado alegría, la verdad. Pero además de una intentona que luego deriva en lo que es que hablamos hoy, ¿no? Que es el gran museo de los militares de la Ciudadela de Jaca, baja del Rapitán, y esto coge ya unas dimensiones increíbles. Enormes. Pues la verdad es que, sí, tenerlo aquí en un entorno como el de la Ciudadela, eso, la verdad es que eso sí que te llena de orgullo. Yo imagino que tu padre debió de llevarse una gran alegría, ¿no? Cuando vio que todo aquello que había constituido una afición en un principio, el coleccionismo, y luego el poder compartirlo con gente. Claro. Con tanta gente. Sí, porque es que además ya llega un momento que, bueno, esto es enorme, ¿no? Entonces es que en una casa no se podía tener, o sea, ya es como que se le fue de las manos, ¿no?
esta afición, y entonces llegar a esto es que era la mejor salida posible, desde luego la mejor, y yo creo que con el tiempo además se ha demostrado efectivamente. Hombre, a mí me gusta también hacer hablar un poco de la generosidad que supone desprenderte de una colección que es tuya, que la estás en tu casa, que sí que está muy bien en el museo, ¿no? Pero que sabemos positivamente que tu padre la amaba apasionadamente, sí. Y que conseguir, pues no sé, yo a veces lo pienso, ¿no? Porque date cuenta que no eran los tiempos que estaban todavía ni las redes sociales, ni internet, ni mucho menos Amazon. Entonces esa tarea de investigación, ¿no? Constante para poder conseguir... Bueno, es que por un lado yo creo que él tenía una vena social bastante desarrollada, entonces pues digamos que este final, pensando en cómo era él, pues parecía un final lógico. Y luego pues todo el tema de lo de las redes sociales, de internet y tal, que además él no lo manejaba para nada, porque aunque hubiera podido aprender, pero nunca quiso, no le llamaba, pero bueno, él tenía, digamos que sus redes sociales éramos nosotros, los nietos, los hijos, que le ayudábamos. Cuando necesitaba alguna cosa, pues documentación o que fuera, pues siempre ha tenido gente a su alrededor que le ha echado una mano y le ha buscado pues, lo que ha necesitado. Pero además Marta era un hombre con una sensibilidad, pero también con inquietudes, no solamente, sino todo lo que engloba y lo que encierra el mundo del miniaturismo, por ejemplo, por la historia, por la Guerra Civil Española. Sí, es un tema, bueno, me han hecho alguna referencia a eso, pues por cuestiones familiares, su padre era militar, lo mataron en la guerra, tal. Bueno, pues es un tema sensible para él, ¿no? Pues como todos en esa época, la guerra civil, la igual el bando, pues lo pasaron todos mal. Todo el mundo tiene una historia personal relacionada con la guerra civil, y a él, pues bueno, sí, es un tema que le interesaba mucho, porque al fin y al cabo está lejos, pero tampoco tanto. Porque todavía su generación vive mucha gente aún, que son gente que han nacido pues justo al principio de la guerra, ¿no? Y entonces, o a través de ellos o de sus padres, que sí que la han vivido ya quizá de adultos, pero les ha afectado a ellos como niños, pues bueno, digamos que es un tema que todavía en España no está olvidado, y a él pues particularmente le interesaba mucho. Marta, qué orgullo haber tenido un padre así, ¿no? Bueno, no sé, para nosotros era nuestro padre, no era normal, ¿no? Sí, pero no sé, era un hombre que era muy querido en Jaca, pero muy querido además en esta ciudadela, y sobre todo yo me imagino como hijos, ¿no? O como los nietos, o como esas generaciones, todos los que vienen detrás, ¿no? Y que este museo de alguna manera es esa muestra de quién fue tu padre. No sé si lo voy a poder decir. Hoy en Jaca me han hecho un comentario. Me han dicho que había sido un regalo conocerlo. ¿Qué más puedo añadir? Pues no es que añadas más, es que simplemente agradezco tanto la generosidad de que, siendo tan reciente su fallecimiento, hayáis querido estar, porque al final las imágenes nos sobrevivirán a todos, ¿no? Y el que las generaciones venideras conozcan, sepan que hubo un señor que era Carlos Royo Villanova, y que gracias a él en Jaca disfrutamos de uno de los museos más bonitos del mundo. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Déjenme que les cuente que hoy nos hemos emocionado mucho, y todos, que agradecemos enormemente a Ana Fe y a Marta, hijas de Carlos, que se hayan acercado para hablar conmigo, también a sus nietas, teniendo tan reciente el fallecimiento de su padre y de su abuelo, y cómo no, a Diego Fernández, por su generosidad para hacerle este homenaje a un hombre a quien quiso mucho y con quien trabajó codo a codo, junto también al querido y añorado pintor don Juan Topete, con la idea de crear el museo de miniaturas más bonito del mundo, y que gracias a ellos tenemos y disfrutamos ahora en la ciudadela de Jaca.